tomar con pinzas, porque si tú te vas al Medio Oriente, bendito Dios por esa gente que busca a Dios desde una espiritualidad y se los transmite a sus generaciones, e independientemente saque lo que buscar a Dios es lo correcto. Pero ¿qué es lo que le tenemos que destacar a la cultura del Medio Oriente? Maometanos, budistas, musulmanes, judíos, ¿qué es lo que hay que destacarle? La cultura de oración. Porque la transmiten en su hogar, a sus generaciones, no les es un peso. Tienen una cultura de oración. Lamentablemente creen en deidades que sabemos nosotros que no es lo correcto, pero sí hay algo que destacarle en la cultura de oración. Nosotros, ¿qué es lo que nos engañó? Nos engañó la religión y nos engañó la cultura occidental que tenemos. No venimos con esos hábitos de oración. Si tuviste un papá que te sentó y tenía momentos de oración, bendito Dios por eso. Pero ¿qué es lo que la mayoría de las veces lo que nos transmitieron? Repito, pachanga, fiesta, parranda. Es lo que nos transmitieron. Y no venimos con esa cultura. Y sin querer podemos entrar en ese piloto automático. Y lo dije el domingo. Cuando ves en la Biblia, Ana anhelaba tener un hijo. Y dice así, todos los años subían al templo a llevar su sacrificio. Ana anhelaba un hijo. La mamá de Samuel, todavía Samuel no había nacido, pero ella anhelaba un hijo. Pero lo extraño es que cumplía su rito religioso. Dice, todos los años iba al templo, subía al templo y llevaba sus ofrendas. ¿Sabe en qué había entrado Ana? En un piloto automático. Lo tenía por hábito. Pero dice que un día cambió todo. Dice que Ana se desgarró en la presencia de Dios. Salió del hábito religioso, salió del piloto automático. Salió de un cumplido religioso y dice que se desgarró en la presencia de Dios. Y es así como tenemos que venir. Desgarrarnos en la presencia de Dios. Salude a la gente, hola, ¿cómo está? Pero llega un momento que te sientas y quebrantas tu espíritu y le dices, Señor, aquí estoy, vengo con mis errores, mis falencias, mis preocupaciones, pero aquí estoy, mis cargas, pero aquí estoy delante de tu presencia porque tú eres la solución. Tú eres la solución para mi vida. Y desgarro mi vida en la presencia de Dios. Es que por eso el Señor le reclamó a los discípulos, no han podido orar ni una hora conmigo. Mira que algo que le recriminó el Señor es que no han podido orar una hora conmigo, muchachos. ¿Y por qué le recrimina que no han podido ni siquiera orar una hora con Él? Porque Jesús sabía que en la oración estaba la respuesta. Y lo que estés pasando y la circunstancia que estás viviendo, ¿sabes dónde está la solución? En el mundo espiritual. Pero ¿cómo accedo al mundo espiritual? A través de un maravilloso nombre, a través de un maravilloso sacrificio, de una preciosa sangre. La preciosa sangre de Jesús. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo abro una puerta en el mundo espiritual. Y ahí está la solución. Es ahí a donde voy, doblo rodillas, me abrazo con el Padre. Señor, necesito esto. Señor, fallo en esto. Este es un pecado que yo no lo puedo vencer. Este es un hábito incorrecto que yo tengo. Este es un comportamiento o estoy pasando esta situación. Todo eso lo llevas a los brazos del Señor. Pero en piloto automático será muy difícil. Por eso el Señor le reclamó, ni siquiera una hora han podido orar conmigo. ¿Qué es lo que tiene la oración? Y ahí está el título. Si me puedes ayudar, ¿lo tienes ahí? ¿Estamos? ¿Qué puede provocar un genuino
tiempo de oración? ¿Qué puede provocar? Está bien, porque volvemos, tenemos la mentalidad occidental, de acá, de este lado del mar, desde la esfera religiosa. Y bueno, tengo que ir porque hay que orar. Y Padre, gracias Señor por este día. Gracias por estos alimentos. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias porque me cuidaste. Hasta mañana. Y al otro día, Señor, gracias porque me levantaste, me voy a trabajar. Y con eso no hemos llegado, pero es más, no hemos salido de la esfera natural. ¿Qué puede provocar un genuino tiempo de oración? A ver si está esto ya. ¿Lo tienes activo? Permítame. Creo que no tiene pila. Ahí está. Ok. Déjeme contarle el contexto y vamos a ir desarrollándonos en esta historia para poder entender qué puede provocar un tiempo genuino de oración. Herodes, el rey Herodes, comenzó a estar tambaleando en su poder, en su reinado. ¿Por qué? Porque los romanos lo veían medio ya como que este ya no sirve. Los judíos tenían mucha, lo querían sacar, la cúpula judía. Entonces estaba tambaleando en su reinado. ¿Qué es lo que hace él? Al tambalear en su reinado, mata a aquellos que se estaban oponiendo. ¿Quiénes eran? Los cristianos, los creyentes en Jesús. Mata a uno y dice que agradó. Y dijo Herodes, mira qué bien. Dice que agradó a los judíos. Acá tengo una fichita. Me querían despojar del cargo, tenía mucha gente que me quería hacer lío, pero sin embargo maté uno del grupo de ellos y como que a la gente le agradó. Acá tengo una fichita. O sea, si mato más, voy a seguir agradando. Esa es la estrategia política que tenía. Matar creyentes en Jesús y anotarse fichitas. Y vamos a ver lo que pasó. Y dice, en aquel mismo tiempo, vamos a ponernos de este lado porque cuando cumple 50 y pico de años... En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. ¿A quién mató? A Jacobo, hermano de Juan. Y ahí dice, mira qué bien, esto le agradó a los judíos. Acá tengo una estrategia política. Entonces, si sigo matando más de ellos, más le voy a agradar. Y dice, y procedió a prender también a Pedro, el líder. Imagínate, había matado a Jacob, un number one. Imagínate si mataba a Pedro. Más fichas todavía se ponían a su favor. Y seguimos. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos. Quiero que se meta en la historia. Métase en la historia. 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero acá está la clave. Acá está la clave. ¿Pero qué? Dígalo. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro. ¿Qué estaba Pedro? Durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dice que lo iban a matar a Pedro al otro día. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia dice que estaba haciendo oración sin cesar por él. Y dice, y Pedro estaba durmiendo. A ver, vamos a pararnos acá. ¿Usted cree que una persona, desde el punto de vista natural, que al otro día le van a cortar la cabeza, que al otro día lo van a matar, va a estar durmiendo? Imposible. Imposible. Aunque estuviera entregado, es imposible que al otro día esté durmiendo. ¿Por qué es imposible? Y porque nosotros lo vivimos. Si ya medio que falta, es el día 7, 8, y ya para la renta faltan como 20 días todavía, y a veces ni duerme la persona. Ni duerme.
Imagina, si no duerme, falta como 20 días todavía. ¿Cómo hago para la renta? Pero si faltan 20 días. Imagínate a una persona que lo van a matar, pero dice que estaba durmiendo. ¿Sabes lo primero que trae la oración? Muy bien. Lo primero que trae es paz. En los momentos de oración, cuando estás pasando aflicción, momentos de preocupación o porque colocas esa situación que estás viviendo en las manos del Señor, lo primero que va a traer la oración es paz. Vas a descansar. ¿Por qué? Porque sabes que el Señor tiene el control de la situación, que has llevado esa petición al Rey de Reyes y eso mismo te tiene que provocar paz. No solamente en ti, porque la iglesia estaba orando, pero el que estaba con problemas era Pedro. No solamente va a traer paz en ti, sino va a traer paz por la persona que también estás orando. Pasando preocupación, quizás angustia, quizás está temeroso, quizás tiene miedo, pero la oración tuya te va a provocar paz a ti y vas a provocar paz en la otra persona. Por eso Pedro estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque la oración es una impartición espiritual que aunque nosotros no lo vemos, entra en la parte espiritual de la persona. Mira lo que dice aquí. Salmo 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso merecía un aplauso, ¿eh? ¿Por qué? Porque la oración, repito, es una impartición espiritual que estás haciendo sobre ti y sobre la otra persona que estás orando. Y la otra persona va a encontrar un descanso. ¿Por qué? Porque tú no solamente le quieres solucionar el problema, tú también lo que quieres es que esa persona tenga paz y esa confianza que la situación se va a solucionar. Es una impartición espiritual, por eso los momentos de oración son innegociables. Los momentos de oración no es si tengo tiempo de orar o no tengo tiempo de orar. No, es fundamental porque la oración me va a traer paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque hay una convicción de que el Señor me hace vivir confiado. Mi vida está garantizada en el Señor, el cuidado, el amparo y la protección del Señor. Ya eso me tiene que dar paz. Pero si me pongo a escuchar cosas que no tengo que escuchar, me junto con gente que habla lo que no tiene que hablar, hay una impartición espiritual, es mucho más que palabras. Escuche lo que le estoy diciendo, es mucho más que palabras. Dice la palabra de Dios, no te sentarás con silla de escarnecedores. Es gente que habla palabra en contra de Dios, que no habla palabra de fe, que se burla de Dios. Y tan solo escuchar gente así en el mundo espiritual, cuando tú escuchas las noticias que te ministran, no te digo las noticias desde el punto de vista de informarte, sino noticias que te ministran. Escucho gente que no es de fe, gente que se burla de Dios, gente que no habla nada de fe. Yo la puedo escuchar, pero en el mundo espiritual yo me senté. Yo tengo mucho cuidado con lo que escucho ahora. Mucho cuidado con lo que escucho en la televisión. Porque ahora ha salido noticias, reel, TikTok. Quieres ver algo y te sale una noticia. Y los algoritmos de la inteligencia artificial te tira información, te tira información. Y lo que tienes que tener cuidado es lo que escuchas. ¿Por qué? Porque ministra. No es simple palabra, las palabras son espíritu y son vida, decía el Señor. Es muy delicado. Vamos a ver Salmo 116 del 1 al 7. Amo a Jehová, pues has oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Métase acá, porque cuando leemos varios versículos la persona lee 1 o 2, pero ya en el tercero o el cuarto está pensando en la ropa que tiene que lavar, el trabajo de mañana. No, acá, lo quiero acá. ¿Está acá? Ok. Me rodearon ligaduras de muerte. Note la condición del salmista, cómo se encontraba.
la situación que estaba viviendo. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda lo sencillo. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Note la situación que se... Bendito Dios, un aplauso para el Señor. Note la situación que se encontraba, ligaduras de muerte. ¿Dónde me encontraba? Pero llegó un momento que entendió que Dios había escuchado su clamor y le habla a su alma: vuelve, alma, a tu reposo. Vuelve, alma, a tu reposo, tranquila. El Señor tiene el control y eso te trae paz. Convencido de que Dios tu vida está en el control del Señor. Es que es maravilloso. El Señor Jesús, frente a Pilato, le dice a Pilato: ¿por qué no dices nada? ¿No sabes que yo tengo el poder de darte vida o darte muerte? Yo tengo el poder de liberarte o encerrarte. ¿Cuál fue la contestación del Señor? Tú no tienes ningún poder si no te hubiera sido dado por mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes lo que le quiero decir? La situación que estoy viviendo, Dios no ha perdido el control. La situación que yo estoy viviendo ahora, Dios no lo ha perdido al control. Y eso te digo a ti, la situación que estás viviendo ahora, Dios no ha perdido el control. Algo te quiere enseñar. Algo te quiere enseñar. Tienes que sacar: Señor, ¿por qué caí en esto? Ay, se me levantó el diablo. No se levantó nada. Es que el diablo no se le puede levantar si Dios no lo autoriza. Entonces me hace chequear: ¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Pero llega un momento que mi alma reposa en el Señor y eso me hace dormir tranquilo. ¿Qué puede provocar un genuino tiempo en oración? Seguimos leyendo. Hechos 12, de 5 al 7. Dice así. Están acá, los veo como muy calladitos y me preocupa. A mí me gusta que usted grite, patalee, tire patada. ¿No? ¿No? Ok. Hechos 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, volvemos a leer, hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. No, imagínese esta situación. Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. ¿Sabe lo que provoca un genuino tiempo de oración? La intervención divina, la intervención angelical, una intervención sobrenatural, que cuando tú crees que no vas a poder salir, un genuino tiempo de oración va a provocar algo que va a transformar la situación que estás viviendo. Bendito Dios. Un genuino tiempo de oración no va a quedar en la nada. Va a provocar un mover de Dios, un mover del cielo. ¿Por qué? Porque estás generando tanta presión en el cielo que abres una puerta. Un genuino tiempo de oración va a provocar movimientos angelicales. Un genuino tiempo de oración va a provocar que Dios intervenga en el asunto. Y dice así: y cadenas se rompieron. Hay cadenas que en nuestras propias fuerzas no las vamos a poder romper, Pecado, comportamientos incorrectos, estados emocionales, que con nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestra sabiduría,
nuestra fuerza de voluntad, algunas cosas vamos a poder. Pero hay cadenas que Dios tiene que intervenir sí o sí, ¿eh? Repito, porque es pecado, que no lo podemos soltar, hábitos incorrectos, estados emocionales, comportamientos, conductas que tenemos, que en nuestras propias fuerzas no podemos cambiar. Y terminan siendo cadenas. ¿Por qué? Porque se terminan rompiendo principios de Dios cuando nosotros actuamos en base a ese comportamiento, ese estado emocional, ese pecado. Y Dios, aunque queriendo bendecirnos al romper principios espirituales, Dios no nos puede bendecir. ¿Y cuál es la solución para eso? La solución para eso es el tiempo genuino en oración, donde rompes con eso, donde vas a Dios y te miras ante un espejo espiritual, como siempre digo, y le dices: Señor, fallo en esto. Este comportamiento, este pecado, esta conducta incorrecta tengo. Arráncalo de mi vida, rompe esas cadenas. Estados emocionales. Hay gente que quizás no vive en pecado. No hablo de pecados sexuales. No hablo de eso. Quizás tiene problemas con estados emocionales. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense que en tal haga que recibirá cosa alguna, dice el Señor. El estado emocional es sumamente importante. Y hay veces que nos gana el estado emocional, producto de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que leemos. Y el estado emocional nos gana. Ese estado emocional yo lo tengo que llevar a Dios para que rompa esa cadena. Jesús en Getsemaní, escuche, Jesús en Getsemaní, ¿qué le dijo a los discípulos? Mi alma está triste hasta la muerte. Y ahí, en Getsemaní, en momentos de oración, ganó esa batalla. Porque su alma estaba triste. Se iba a enfrentar con el desprecio, con la crucifixión, con el maltrato. Pero es en ese tiempo de oración donde siguió caminando. Es el tiempo de oración que te fortalece, te renueva, te levanta. ¿Qué más puede provocar ese maravilloso tiempo de oración? Dijimos que trae paz. Dijimos que la intervención divina que rompe cadenas. Hechos. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó y diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, atento aquí: cíñete y átate las sandalias. Te quiero firme. Apriétate el cinturón. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Diga conmigo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Repito, no sabía que era, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué puede traer momentos genuinos de oración? ¿Sabes qué trae? Una convicción y una fortaleza para seguir caminando a pesar de la situación. Por eso el ángel le dijo: cíñete, átate las sandalias, y le dijo: envuélvete en el manto. ¿Sabes lo que era en la cultura judía envolverse en el manto? En los tiempos de oración, ellos tenían ese talí donde doblaban rodilla y se envolvían con el manto. Y ese era el tiempo genuino de oración, que ellos doblaban rodilla, se tapaban con el manto, y ese era el lugar secreto de ellos. El tiempo de oración. Y el ángel le dice: envuélvete con el manto,
¿Sabes por qué le dice envuélvete con el manto? Te quiero firme ahora en oración. ¿Por qué? Porque vas a empezar a caminar y vas a comenzar a ver imposibles. Puertas cerradas, cadenas, guardias. Vas a encontrarte con situaciones que si lo ves desde la esfera humana, no vas a seguir caminando. Y aún todavía dice, y no sabía lo que hacía el ángel, pero seguía caminando. ¿Por qué? Porque le dijo, envuélvete en oración. Porque vas a enfrentar situaciones que tú humanamente quizás no la entiendes. Y ese caminar de Pedro, que iba caminando, cadenas, guardia, guardia, puerta, guardia, guardia, puerta. ¿Sabes lo que representa? Procesos. Procesos. Que Dios te va a responder, te va a traer paz. Dios va a hacer un movimiento sobrenatural, pero muchas de esas cosas necesitarás proceso. Y en ese proceso seguirás caminando. ¿Por qué? Porque físicamente quizás todavía no ves la respuesta. Ves cadenas, ves puertas, ves guardias, no sabes qué está pasando, pero envuelto en el manto, tú sigues caminando. Sigues caminando en el proceso. Es que Dios, hay muchas cosas que tiene que trabajar con nosotros, pero es a través de procesos. Dios necesita procesos en nosotros. ¿Procesos en qué? En crecimiento, en madurez, en soltar cosas, soltar amistades, soltar comportamiento, soltar conductas que no nos convienen. Y en ese proceso, si yo lo veo desde la esfera natural, me desanimo. Desde mi visión natural, es que es imposible, escuche lo que le digo, es imposible pasar un proceso de Dios sin oración. Es imposible pasar un proceso de Dios, de lo que Dios tiene para ti, sin oración. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar, vamos a decir un ejemplo, estoy orando por mis hijos, mujer que ora por su esposo, esposo que ora por su esposa, que están todavía en la vida de incredulidad, malos caminos, y Dios va a necesitar un proceso. No limito a Dios que lo pueda hacer sobrenaturalmente, pero cuando llegas a casa te vas a encontrar quizás con esos hijos en malos caminos, con ese esposo, con esa esposa que todavía es incrédulo, con esa situación que estás viviendo, que no ves que se ha transformado, pero es ahí cuando te envuelves en el manto de oración para seguir caminando y seguir creyéndole. Y repito, y dice Pedro, y no sabía a dónde lo llevaba el ángel. Pero sí destaco de Pedro que seguía caminando. Es que el manto de oración te va a hacer seguir caminando en la situación que estás viviendo hasta ver la salida, hasta ver las puertas abiertas. ¿Qué puede provocar un genuino tiempo de oración? Que sigas caminando en el proceso. Hay cosas que Dios te va a responder, pero necesita su proceso. Proceso de madurez en ti. Proceso de madurez en la persona por la cual está orando. Donde Dios lo tiene que llevar a esa persona a ciertos terrenos para que esa persona también conozca del Señor, para que lo conozca a Él. Pero Dios lo necesita llevar a terrenos a veces difíciles que nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, nos desanimamos. ¿Y qué es lo que decimos? Y al final, Dios, ¿dónde está? Estoy yendo a la iglesia y mira la situación que está pasando. No, es que está pasando un proceso. Y para que no cuestiones a Dios así, para que no lo apuntes con el dedo, te tienes que envolver en el manto de oración. Envuélvete en el manto y vamos. Continúa caminando. ¿Qué puede traer un genuino tiempo de oración? Dijimos paz, intervención divina, fortalecimiento en el proceso. Salmo 17. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento
a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. En la parte 5, el versículo 5, mira lo que dice. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sustenta, mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Eso es lo que va a traer un genuino tiempo de oración. Te va a hacer caminar firme en la fe. A pesar que estás viendo circunstancias, momentos difíciles que desde la esfera humana te pueden hacer renegar de Dios. El clamor genuino te va a mantener firme, pasos firmes en la fe para seguirle creyendo a Dios. ¿Qué puede provocar un genuino tiempo de oración? Paz, intervención divina, fortalecimiento en el proceso. Repito, paz, intervención divina, fortalecimiento en el proceso. ¿Sabes que puede haber todo eso? Pero si no hay un convencimiento que Dios fue el que actuó, el trabajo sería incompleto. Porque la persona puede tener paz, está bien, pero todavía no ha conocido al Señor. La persona puede ver la intervención divina, que Dios lo rescata, pero todavía puede decir que fue la suerte, que fueron los astros, que fueron los chakras que estaban alineados, que fueron las estrellas. Siempre recuerdo lo que dijo el pastor una vez, que él estaba en una casa café, casa de culto, una célula, y llegó una mujer orando por el esposo que estaba retenido en CROM, migraciones. Ya no había salvación, era deportación. Y dice que estuvieron orando, clamando, lo pusieron en oración hasta que milagrosamente una intervención divina, Dios lo rescató, salió de ahí. Cuando estaba a punto de ser deportado, se encuentra con el pastor y le dice el pastor, ¿viste cómo Dios actúa? No sé si fue Dios o fue el diablo, pero que estoy afuera. ¿Te das cuenta que la persona puede tener paz? Puede tener una intervención divina y todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Hasta puede caminar firme en el proceso. ¿Qué puede provocar un genuino tiempo de oración? Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Note cuándo le cayó la ficha. Después que había pasado todo. Había tenido paz, había dormido, había visto la intervención de un ángel, se habían roto las cadenas, los guardias estaban dormidos y seguía pasando, las puertas se abrían solo y todavía no había entendido que era Dios que estaba actuando en esa situación. Se da cuenta al final cuando le cae la ficha y dice: ahora entiendo que el que intervino fue Dios. Repito, porque sabes que a veces oramos por familiares, por seres queridos. Señor, rescátalo, sálvalo. Señor, dale paz en este momento. Señor, interviene. Y Dios hace todo eso. Y después de todo, que Dios hizo todo eso, todavía no han tenido un encuentro con Dios. Un genuino tiempo de oración va a hacer entender a la otra persona que quien lo sacó de ahí, sí o sí, quien intervino ahí, fue el Señor. Eso va a provocar un genuino tiempo de oración. Y note esta parte. Entonces Pedro, volviendo en sí, le cayó la ficha. ¿Sabe? No dice, no, a ver si me hago entender, no dice y miró otra esfera y entró en el tercer cielo y subió. No, dice volviendo en sí, es como para adentro. Ajá, adentro.
¿Sabes por qué es eso? Dice la palabra de Dios. Dios colocó eternidad dentro del corazón del hombre. Dentro de nosotros hay una parte eterna que muchas veces está dormida. Y todo ser humano lo tiene porque dice la palabra de Dios. Y Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y colocó eternidad en el corazón del hombre. Todo ser humano tiene una parte eterna ahí muy profundo, que cuando cae la ficha se despierta. Es que, a ver si lo hago, no quiero meterme en algo raro. Es que no es irme hasta allá arriba, hasta la galaxia y pasando la galaxia. Es mirar hacia adentro y encontrar la eternidad que puso Dios dentro de uno. Y ahí tengo un encuentro con Él. Porque muchas veces esa parte eterna está dormida. Y tiene que ser despertada. ¿Por qué? Por un genuino tiempo de oración. Y no hay nada más lindo cuando ves un familiar que tuvo paz, un familiar que Dios intervino, un familiar que siguió caminando en el proceso y sobre todas las cosas un familiar que tuvo un encuentro con el Señor. Eso es lo más maravilloso que hay. Te invito a ponerte de pie. Si me puedes ayudar con la adoración, con la... Sí, porque es importante. Sabes que, poder entenderlo, que esto es mucho más que música. Esto no es solo música, notas musicales, es ministración. Es, cómo le digo, es un vibrato, es un sonido de Dios. Que a la parte esta interna mía, donde está lo eterno y colocó eterno, comienza a ser ministrada. Cierra los ojos, te invito a cerrar los ojos. Comienza a hablar con Él porque dice que hay una parte en tu corazón que Él colocó eternidad. Y en esa parte tienes que encontrar la paz, el convencimiento de que Dios va a intervenir en la situación que estás pasando, que tu oración va a ser escuchada. Que la paz de Dios te abrace, que la paz de Dios te haga dormir tranquilo, seguro de que Él tiene el control de la situación. Que en tu espíritu estés convencido que Dios va a intervenir. Que sigas caminando en el proceso, fortalecido por Dios. Fortalecido por Dios. Para seguir caminando a pesar de lo que estás viendo. Aunque pareciera que es imposible, envuélvete en el manto de oración para seguir caminando. Señor, oramos por cada petición que eleva a tu iglesia. Por esos familiares que no te conocen, por aquellos que están pasando problemas de salud, por esa situación migratoria, por esa situación legal, por ese matrimonio, por ese hijo, por esa hija. Señor, descansamos en ti, que tú tienes el control. Descansamos en ti, que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos abrace ahora. Convencidos de esa intervención divina que tú rescatarás por aquellos que estamos clamando, que tú rescatarás nuestra vida. Fortalécenos, Señor, envueltos en ese manto de oración.
Que nuestros familiares sepan, crean que fuiste tú el que los rescataste, Señor Jesús. Que tu sangre preciosa los cubrió. Que vuelvan en sí. Que tengan un encuentro sobrenatural contigo. Voy a hablar, mírame, voy a hablar a tu parte eterna. Súbelo. Voy a hablar a tu parte eterna. Dice, y Dios colocó en el corazón eternidad. Voy a hablar a tu eternidad. Levanta la mano, sí. Recibe lo que voy a decir. Te bendigo en el nombre de Jesús. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, como bendijo Jesús a los discípulos, como bendijo Isaac a Jacob, como bendijo Moisés a las 12 tribus. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro salud, bienestar, una familia restaurada, que cada día eres guardado por Dios. Que el bien y la misericordia te siguen todos los días. Verás a tus familiares venir a Cristo. Bendigo tu salud, bendigo tu hogar, bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos. Bendigo todo lo que emprendas. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. ¿Lo recibió? Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor.